En 1494, hace 526 años, que la belleza de su naturaleza hizo que Cristóbal Colón la bautizara como Vega Real. Fue un 8 de diciembre, en el mismo mes en que nació Jesús nuestro Salvador, rebosante de ternura. La Navidad de Vega Real es una siembra de cooperación y solidaridad, de espigas de esperanzas que se prenden en los arbolitos de cada hogar del país. Como la promesa de una luz en la oscuridad que nos permita retornar sin temor al trabajo, al abrazo, a la sonrisa. Vega Real les desea a nuestro socio y a la familia del país salud, tranquilidad, bienestar en esta Navidad y en el nuevo año 2023. Cooperativa Vega Real, grande y confiable. Ahorra, móntate y gana en el 40 aniversario de la Cooperativa Vega Real. Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones, participas en la rifa de 40 certificados financieros de 40,000 pesos cada uno, que vienen montados en un carro nuevecito de paquete en la Expoferia Madre Feliz 2023. Ahorra, móntate y gana en el 40 aniversario de la Cooperativa Vega Real. Grande y confiable. Algunas restricciones aplican. Bueno, amigos televidentes, hoy vamos a tener la presencia, una vez más, cerrando el año 2022, pero también hablando de la perspectiva 2023 con el ingeniero Félix Díaz Tejada, asesor financiero de la Cooperativa Vega Real, quien siempre nos ha acompañado para esa orientación, esas recomendaciones que necesitamos en medio de un año de incertidumbre, de crisis. Pero también vamos a contar con el licenciado Eldi de León, gerente financiero de la Cooperativa Vega Real, quien también nos va a hablar de esa macroeconomía, de esa multicrisis que tenemos en República Dominicana y en el mundo. Vamos a compartir un programa especial, Perspectiva Económica 2023, con Félix Díaz y el licenciado Eldi de León. Félix, ¿cómo evalúa el año 2022? Y para todos los amigos televidentes, Perspectiva Económica 2023, específicamente para esa persona que a veces está en el día a día, en el consumo, uno sin trabajo, otro con trabajo, pero que saben que el impacto de su economía no pueden evaluarlo desde el punto de vista de las variables, porque no conocen variables, sencillamente conocen que generan semanal, quincenal o mensual un ingreso, y eso le implica a manejar un presupuesto que a veces cuando van al supermercado, van al colmado, van a la bodega, le impacta su bolsillo. Bueno, gracias. Sí, más de 10 años, ya tenemos más de una década en estas labores, y a menudo la gente con la que uno se encuentra, que sigue siempre, pues se lo comenta a uno y me hacen preguntas a veces, también me llaman por teléfono, gente que me conoce, incluso en Estados Unidos mismo me lo han dicho. Pero este año todos hemos sentido que cuando vamos precisamente al colmado, a la bodega, a la tienda, a la farmacia, al centro de salud, a la tienda de repuestos, en fin, a consumir las cosas imprescindibles en el día a día, la gente siente que tiene que buscar más dinero para adquirir el mismo bien o servicio, o incluso se ha degradado, porque a veces hay bienes que no aparecían, hay que recurrir a la mercancía sustituta, a veces con menor calidad. Es el resultado de la propia pandemia, que afectó mucho los suministros internacionales. La economía del mundo desde hace más de 25 años, a raíz de la globalización, es un patio. Entonces, esos intercambios nos facilitaron a nosotros mecanismos de trueque entre una nación, entre un bloque y otro. Las naciones más distantes, como el caso de China, Corea y Japón, se nos dificultaron mucho porque ellos tuvieron una acumulación en sus muelles. Eso se ha reflejado en el costo de las mercancías y de las materias primas, pero también se ha reflejado luego de el conflicto de Occidente contra Rusia, se ha reflejado en
el problema del incremento en los valores de los commodities, de la soya, el trigo, el centeno, el petróleo, el gas, etcétera, y lo sufrimos luego en todos los derivados de los alimentos que nosotros consumimos principalmente. Entonces eso se ha visto más que todo ese reflejo en el año 2022, con mayor énfasis a partir del segundo semestre, porque el primer semestre tuvimos unos buenos niveles de liquidez en el mercado financiero. Nosotros tuvimos un excelente ritmo de captaciones en el caso de la cooperativa, en el caso del sistema bancario como tal. Las tasas fueron incrementándose gradualmente hasta que se aceleró el proceso de incremento. Entonces estamos cerrando el año ya con una tasa de política monetaria 8.50. Teníamos más de 30 años que eso no se veía en ese nivel de tasas. Las tasas pasivas, o sea, las que le pagan los bancos, el sistema financiero a los clientes, a los ahorristas, también incrementado. Eso significa entonces que el costo de las mercancías, el costo de adquirir una vivienda o un solar sale más caro porque las tasas están más altas. Son de los fenómenos que hemos visto en el 2022. Entonces también ha habido ya a final de año, los últimos 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, voy a usar un término que no es de economía, es un desecamiento de la economía, que es constreñir la liquidez del mercado financiero. ¿Cómo? Desmonetizando cada 15 días 40.000, 50.000 millones de pesos el Banco Central. ¿Cómo lo hace? Lo capta a través del sistema financiero y lo desmonetiza, pagando tasas por encima del promedio normal, tasas hasta de un 15%, al final ha estado pagando, y lo saca de circulación. Eso es para contener la inflación. Contener la inflación es tratar de que los precios no incrementen más, tratar también de que la tasa de cambio del peso dominicano frente a las divisas, o sea, el dólar, el euro, la libra esterlina, no se deslice más. De todos modos, la tasa de cambio vimos que ya al día de hoy anda rodando el 56, ya no se habla del 56. Y para el que vaya a querer conseguir $200,000 para pagar una importación, tiene que pagar 56.20 al día de hoy y ponerse en lista, porque no hay disponibilidad, pese a que las reservas están en $13.069 millones al día de hoy en el Banco Central. De todas maneras, yo pienso que antes de que termine el año, es posible, los días que quedan, el Banco Central se va a ver precisado a inyectarle al menos 500 o 600 millones de dólares, o sea, sacarlo de las reservas, que es para las contingencias. Esas reservas pueden abastecer alrededor de 5 meses y medio a 6 meses y medio las importaciones que el país necesita. Más o menos en términos genéricos, esa es la situación, o sea que no es un buen cierre, aunque frente a otros países nosotros estamos relativamente bien, tengo que decirlo, porque hemos crecido más. Hemos tenido inflación con crecimiento, las dos cosas las hemos tenido. Entonces es probable que la economía cierre en un crecimiento alrededor de el promedio de los 12 meses del año, entre un 5 y un 5.2. Esas son las perspectivas, pese a que la CEPAL dice que puede ser 4.7. Yo pienso que sí, que va a ser 5 porque ha crecido mucho el turismo, que es el rubro que más ha crecido a lo largo de todo el año, con más de 8 millones de turistas generando divisas. Bueno, Eldi, democratizar una economía, nosotros que somos de la economía social y solidaria, que somos del cooperativismo, también ha tenido un impacto esa multicrisis. ¿Cómo evalúa Eldi de León esa multicrisis que nos ha impactado en estos últimos 3 años, pero especialmente ya cerrando el año 2022? Pero la economía de la persona, la economía de la familia, ese impacto, Eldi, ahí mismo, ese impacto que hemos tenido en este año para luego prepararnos al 2023. Muy duro. Esa situación ha conllevado al tema inflacionario. Y el tema inflacionario ha sido el tema de todos los países. El reto de los gobernadores del Banco Central de todo el mundo ha sido controlar el tema de la inflación. Y por eso decía Félix que tanto el Banco Central de la República Dominicana como así lo hemos visto la Reserva Federal de los Estados Unidos y otros gobernadores del Banco Central en todo el mundo, incremento constante de la tasa de referencia en términos de la tasa monetaria. ¿Para qué? Para que haya una salida de efectivo, la economía se enfríe un poco y los precios bajen. Pero ¿cómo ha sentido esto la población? Le ha afectado en un incremento del precio significativo, porque si bien es cierto que hemos estado bordeando el 10% de inflación casi todo el año, ahora noviembre está a 7 puntos y algo,
pero todo el año hemos estado bordeando un 10% de inflación. Y ustedes saben que son cifras del Banco Central, es decir, que son cifras moderadas y conservadoras, pero nosotros que hemos podido ver cómo lo siente la gente, hay precios que se han incrementado significativamente mucho más allá de ese 10%. El tema de la construcción, ya sabemos cómo ha estado, la canasta básica, los alimentos, todo se ha incrementado significativamente. Quiere decir que esa multicrisis nos ha tocado a nosotros muy duramente, y la economía de las familias son quienes más lo sienten, porque recuerde que las empresas transfieren todos los costos a quienes, a los consumidores. Entonces quienes pagan el costo de las crisis son las personas, las familias, es donde más se toca profundamente. Entonces es algo que nosotros debemos desde ya como individuo y como familia tomar en cuenta y ser conservador y ser prudente en el manejo de esto, porque esa es una realidad que está dada en un contexto global y obviamente en un contexto nacional, que es cierto que estamos siendo afectados y bombardeados por todos estos elementos que se conjugan para dificultar el ambiente económico y social de todo el mundo, y nosotros no somos la excepción en República Dominicana. Feli, bien se ha apuntado, la Reserva Federal de Estados Unidos ha incrementado la tasa históricamente nunca visto. No quieren decir de recesión, pero nosotros sentimos lo que es una recesión. No está el poder adquisitivo, no están los alimentos por las nubes, nosotros dependemos de un petróleo que no producimos. ¿Cómo cierra, Feli, el año 2022 ante esta crisis? Cierra en dificultades, el mundo entero. Cierra el mundo entero en dificultades, y en el propio Estados Unidos no se habían visto, y en la Unión Europea, tasas de interés. La tasa de referencia de la Reserva Federal es 4.5. Eso significa entonces que los bancos tienen que pagar entonces a los ahorristas alrededor de un 5 en dólares, eso es algo que son muchísimo. Entonces, para prestar, o sea, lo que adquieren préstamos para consumo o para adquirir apartamento, un piso o una vivienda, tendrían que tomarlo alrededor de 6.5 a 6.8. Eso es mucho. En el caso nuestro, las tasas que nosotros disfrutamos más de 12 años de tasas de interés bajísimas, desde el 8 hasta el 7 y hasta el 6.5 llegamos, hemos visto que esas tasas están todas, las más bajas, 16.50 en el caso de los hipotecarios, y en el sistema bancario, en los préstamos de consumo, los más bajos están al 22%. Con garantías, si tienen garantías. Los préstamos comerciales todos están encima del 18%. Entonces, ese es un insumo, que es el costo financiero. La gente lo siente mucho porque se le disminuye su capacidad de consumo. Los que no tienen empleo van a la indigencia. Se había dicho, por ejemplo, que una de las consecuencias de la pandemia fue que nosotros incrementamos los niveles de pobreza. En alrededor de 300.000 personas cayeron en la pobreza. Eso fue un balance de la pobreza. Pienso que con la crisis, esos indicadores, cuando se midan en febrero, que es que se miden del próximo año, del 2023, pero retroactivo, vamos a decir, de 2022, probablemente esos indicadores andarán por encima del 500.000 de personas. Ese es un resultado que la gente lo siente bastante, que lo siente mucho. Veremos más. O sea, de 100 personas hay... de 300.000. De 100 personas dominicanos hay 23.8 que están en pobreza. Así es, 23.8, sí, así es. Que antes estábamos en 23.3, 23.4 y se incrementó el índice de pobreza. Pienso que vamos a sobrepasar el 24%. De todos modos, con esas personas es que trabajamos la cooperativa. Nosotros trabajamos con todos los públicos, pero ese tipo de público es el que más viene aquí. Es el que más viene aquí porque ese tipo de gente no se siente en condiciones de ir a un banco ni a una asociación, sino a una cooperativa, que es la entidad paralela, vamos a decir, que siente que les representa, que es cercano a ellos, en el campo, en la loma, en el barrio, en la ciudad. ¿Qué se parece? Feli, normalmente para cerrar este bloque, el Banco Central es el que determina la política monetaria del país. Sí, en cualquier país del mundo. Al cierre, eso lo está haciendo el Banco Central de la República, la Reserva Federal, el Banco Europeo. Hay una tasa de interés que estamos manejando en la República Dominicana que visualizamos al cierre, porque vimos que el Banco Central no incrementó la tasa en diciembre, pero sí incrementó la captación vía los bancos casi a 13.40. ¿Qué significa entonces incremento de tasa de captación? Que el Banco Central está recogiendo dinero,
para que le coloquen dinero al mismo Banco Central. Así es. ¿Cómo cerramos el año? Eso es constreñimiento, al mismo tiempo eso equivale a un efecto contagio en todo el sistema financiero. Eso contagia todo el sistema financiero, es decir, porque tienen que salirlo a buscar. Los bancos comerciales y las asociaciones lo salen a buscar en las cooperativas, en las empresas, en las personas. Oye, rápido, como me llamaban a mí un día, consígueme que hasta por 500 mil pesos te vamos a pagar el 11.25. Eso es una exageración. ¿Por qué? Porque a ese banco, el Banco Central le iba a pagar un 14%, el banco se iba a ganar más de 2 puntos por una intermediación que no tiene recargo de ninguna naturaleza. Entonces eso genera un efecto contagio que va a las demás tasas pasivas. Se contagia también la tasa activa, la de los préstamos, y eso de alguna manera es un efecto que inmediatamente redunda en toda la economía en general. Se le pone más difícil a los más pobres, a la clase media incluso, adquirir una vivienda. Se le hace un poco más difícil pagar la cuota porque los bancos de inmediato aplican incremento de tasas y ellos comienzan primero por las tasas activas y después van hacia las pasivas. Bueno, vamos a un corte, así que gracias a todos los amigos televidentes que nos están viendo en Vega TV, igualmente en TV Quisqueya, Estados Unidos, en el Telecable Óptimo y a todas las redes de canales que nos siguen este programa especial, La Perspectiva del año 2023, hablando de economía. El próximo bloque vamos a ver qué nos está impactando a la persona y a la familia esas variables económicas, que se plantean para el año 2023. Vamos a una pausa y en breve regresamos. Ahorra, móntate y gana en el 40 aniversario de la cooperativa Vega Real. Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones, participas en la rifa de 40 certificados financieros de 40,000 pesos cada uno, que vienen montados en un carro nuevecito de paquete en la Expoferia Madre Feliz 2023. Ahorra, móntate y gana en el 40 aniversario de la cooperativa Vega Real. Grande y confiable. Algunas restricciones aplican. En 1494, hace 526 años, que la belleza de su naturaleza hizo que Cristóbal Colón la bautizara como Vega Real. Fue un 8 de diciembre, en el mismo mes en que nació Jesús, nuestro Salvador, rebosante de ternura. La Navidad de Vega Real es una siembra de cooperación y solidaridad, de espigas de esperanzas que se prenden en los arbolitos de cada hogar del país. Como la promesa de una luz en la oscuridad que nos permita retornar sin temor al trabajo, al abrazo, a la sonrisa. Vega Real les desea a nuestro socio y a la familia del país salud, tranquilidad, bienestar en esta Navidad y en el nuevo año 2023. Cooperativa Vega Real, grande y confiable. Es un precedente de analizar no solamente lo que son las variables económicas que vamos a entrar ahora, esas variables nacionales e internacionales y ese impacto a la persona, a la familia, al trabajador. Vemos que se habla de democratización de la economía, se habla de la humanización de la economía, se habla de la ecología como el sostén de la economía, se habla de una seguridad social que República Dominicana es, bueno, es una estafa. Para mí es una estafa porque no es lo mismo lo que pasa en una seguridad social en República Dominicana como lo tiene Noruega, Finlandia, Dinamarca, donde hay seguridad social. Es un elemento también muy delicado porque el gobierno está dentro de su presupuesto de 1.4 billones el aporte a esas personas indigentes, 23.8% de pobres, a esos que están en la pobreza, esa clase media que sostiene todos los días esa economía pagando impuestos y que reclama transporte, educación, salud, en cómo enfrentar la delincuencia, porque esa clase media paga impuestos y reclama, es la que más se expresa. Hoy la hemos visto un poco muy perfil bajo, en silencio, aguantando ese proceso hasta un momento que va a explotar. Eldi, esa variable económica que ya están definidas por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario, por el Banco Interamericano y que la República Dominicana tiene que someterse obligatoriamente en ese cinturón de esas variables internacionales. ¿Cuáles son y qué nos impacta a la familia, a la persona y a las instituciones como la cooperativa?
Muy bien, bueno, las variables económicas son fundamentales y la macroeconómica, porque si no hay una macroeconomía estable, entonces tampoco podríamos tener una microeconomía y una economía familiar saludable. De hecho, el panorama económico describe que el año 2022 en términos de la economía global va a tener una merma respecto de las expectativas que se tenían previamente para este periodo 2023. Y en el término local, en República Dominicana, que hemos tenido un desempeño muy bueno, hay que decirlo, en relación a los indicadores macroeconómicos, porque somos de las economías que mayor crecimiento hemos tenido sosteniblemente por ya muchos años. Bien, usted mencionaba que 1.4 billones de pesos estaremos manejando en el presupuesto nacional con un déficit de un 3%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la economía igualmente va a tener un crecimiento y hay un volumen significativo. Estamos hablando de 4.8 del PIB. Cuando hablamos del crecimiento de 4.8 en el PIB, en el contexto actual es un crecimiento bastante bueno todavía para República Dominicana. Y esto quiere decir que se van a estar negociando valores, recursos. Quiere decir que la economía va a estar con cierto dinamismo. Existe la incertidumbre, existen los riesgos, sin embargo, existe las expectativas de que vamos a tener ese nivel de crecimiento. Donde seguimos nosotros con una preocupación bastante significativa es el tema de la inflación. Se prevé una inflación de un 6% promedio para el próximo año, una inflación de un 6% planteada en el presupuesto nacional de ese modo. Entonces yo creo que ya estaríamos hablando de que ciertamente todo el año vamos a estar lidiando todavía con el tema inflacionario, que es la situación más crítica que países como el nuestro tenemos que enfrentar. Cómo controlar nosotros el costo de la vida de las personas, del día a día. Porque estuvimos hablando de la política monetaria, pero la economía se maneja con el tema de la política monetaria y la política fiscal. Tiene que haber una contrapartida en la política fiscal. ¿Cómo el gobierno va a dirigir el gasto? Ya vimos ahí cuáles son las partidas que mayor o las áreas que mayor presupuesto tienen. ¿Cómo va a llegar eso directamente a las familias? Que es importante para que produzcan soluciones en el término de salud, en el término de educación, en el término de la seguridad que tanto necesitamos en República Dominicana, porque de lo que se habla y de lo más importante es la racionalización del gasto. Si con ese volumen de recursos que vamos a estar nosotros manejando el próximo año, el gobierno es efectivo, entonces pudiéramos estar teniendo una economía que le llegue a las personas y que puedan mejorar su calidad de vida. El contexto internacional nos describe a nosotros que si hay una recesión como se pronostica en Estados Unidos en el primer trimestre o el segundo, entonces obviamente nosotros que somos un país ciertamente con cierta dependencia de los Estados Unidos, sobre todo por el tema de la remesa, tenemos una diáspora muy grande y que el volumen de las remesas es significativo y influye inclusive para paliar el tema de la cuenta corriente de la República Dominicana, de la balanza. ¿Y qué resulta? Que si eso ocurre, pues entonces nosotros vamos a tener dificultades significativas acá. ¿Sí? Bueno, se plantea que puede incrementar el desempleo, Feli, en Estados Unidos, y nuestros amigos televidentes de nuestra diáspora, incrementar el desempleo. Entramos a un frío extremo, una inflación, una recesión. La volatilidad, la incertidumbre del 2023 ante la guerra Ucrania-Rusia, ante el bloque económico China, Rusia, la India, África. ¿Qué nos espera en esa macroeconomía y el impacto en la República Dominicana a esa familia que nos está viendo en República Dominicana y especialmente en Estados Unidos? Bueno, este año va a terminar el país con una remesa de alrededor de un volumen de remesas que nos llegan de diferentes puntos, pero el 81% procede de los Estados Unidos, de la Unión, de alrededor de 10.000 millones de dólares. Por turismo, nosotros vamos a recibir alrededor de 8.400 millones de dólares. Las exportaciones van a andar por unos 14.000 millones de dólares. Inversión extranjera, unos 3.000 millones y otros bienes y servicios. En total suman unos 39.400 millones de dólares. Es un récord histórico, pero ¿qué ocurre? Que las importaciones nuestras, en una economía que cada vez se ha ido abriendo más, van creciendo a un ritmo geométrico. Pero las exportaciones, lo que vendemos al exterior, va creciendo a un ritmo aritmético y ahí la balanza de pago ya entra entonces en problemas.
Eso eso es un riesgo. Otro riesgo es que sigue incrementándose el déficit fiscal. Aunque ha disminuido este año con respecto al 2021 y con respecto al 2020, sigue siendo alto y por eso vemos que el presupuesto del 2023 se diseñó con un déficit de alrededor de 368 mil millones de pesos. Eso significa que entonces está presupuestado a adquirir préstamos para poder financiar el propio presupuesto como tal, la nómina y de obras, que es como se pone, que es para obras, por unos 6.600 millones de dólares. O sea que la deuda externa que anda por alrededor, ahora al cierre de diciembre, de 68.431 millones de dólares, vamos a tener entonces casi 75 mil millones de dólares. Y cuidado si es más al final del próximo año, porque los presupuestos se van reestructurando cada trimestre conforme van los indicadores macroeconómicos internacionales y locales. Entonces, puede que entonces nosotros nos veamos en dificultades, porque Estados Unidos, ayer mismo anunció el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se apresta a darle una ayuda a Ucrania por 45 mil millones de dólares. O sea que la máquina de emitir inorgánicos ya no es el anterior presidente, también y significa eso se traduce en inflación para el país que tenemos mayor intercambio comercial, tanto compra como venta, mayor volumen de remesas, son los mayores inversionistas en turismo, son los mayores inversionistas en zona franca, es donde es como un segundo país para nosotros, o sea, los dominicanos que viven allá. Entonces eso se va a reflejar aquí en lo local y a los dominicanos que viven allá también puede que se vean con desempleo, inflación, mayores dificultades, carencias también para enviarle aquí a su familia, que nos ha beneficiado muchísimo a nosotros su presencia allá, porque se transforma en un sostén para nuestra economía. Lógico. La mayoría de esa gente son gente que vive en nuestro país. Hablamos de las remesas, pero hablamos de lo que traen en los bolsillos, de lo que mandan por la transferencia, vestimenta, los electrodomésticos, la comida, el vehículo, o sea que los electrodomésticos que envían. Andamos casi por el doble, 20 el mil doble, millones, exactamente, lógico, en ellos. Sí. Y los regalos que ellos envían, que traen al barrio también. Bueno, entonces esas dificultades puede que se acrecienten en el 2023, al menos el primer semestre. Porque tal vez se vislumbra que después del primer semestre, las grandes economías del mundo, como China, puede que se haya recuperado. Incluso está previsto que sería la economía de mayor crecimiento de las 5 grandes, que es un 3%. Estados Unidos fue bajando de un 2, bajó a un 1, y ahora se pronostica que el crecimiento de la economía estadounidense sea de un 0.75 nada más. Eso significa entonces, con inflación, mayores dificultades para la población. Entonces, esas son las perspectivas que vemos en el 2023. El presupuesto nuestro, que es de 1.468.000 millones de pesos, pero que contiene alto volumen, contiene más de alrededor de un 42% de eso, es para pagar deuda externa, es para pagar cuotas, capitales e intereses de cuotas que se van venciendo de esos préstamos y bonos que se van venciendo y que hay que liquidarlos de inmediato. Es probable que en enero se apliquen nuevas tasas de referencia del Banco Central de incremento, o sea que de 8.5 es posible que se vaya a 8.75 o al 9%, y eso siga contagiando, o sea que las tasas no nos hagamos por más que digan las autoridades que nos aprestamos a un descenso en las tasas de interés. Eso no es cierto. Nosotros podemos ver en enero un incremento o en febrero en las tasas de referencia. Bueno, esta segunda parte, analizando las variables económicas, la macroeconomía, el impacto en la familia, en la persona, específicamente a nuestro dominicano. Hay otro impacto que no lo estamos viendo, que es la crisis de Haití. Puede venir una crisis de una hambruna, no solamente por la situación económica crítica que están viviendo, porque vi que el Consejo de Seguridad no ha llegado a acuerdo en qué resolver en las Naciones Unidas con el caso de Haití, que es un problema serio para nuestra economía de subsistencia. ¿Qué hacer ante esa macroeconomía? Bueno, hay que estar expectante en todo lo que va a estar ocurriendo en el contexto global. Esto es significativo. Hoy más que nunca se hace necesario que nosotros estemos muy pendientes de lo que está pasando en el contexto global. Cuando hablamos del contexto global es el panorama internacional y también los temas macroeconómicos en República Dominicana. Tanto las empresas como las personas tienen que estar muy atentos de, por ejemplo, qué está pasando con la guerra entre Rusia y Ucrania. Miren, todos los predictores del mundo dicen, bueno, esto va a ocurrir, depende cómo ocurra y cómo continúe la situación entre estos dos países. Y claro, la evolución que tenga el COVID. Si esta situación, porque usted bien señalaba el tema de la crisis haitiana, pero no es solamente un tema económico, ahora mismo hay una crisis de salud con el tema del cólera, que ya nos tocó aquí en República Dominicana, como nosotros tenemos que ser cuidadosos con ese tema.
Obviamente que nosotros debemos en la familia, sobre todo, evaluarnos y en conjunto. Una recomendación, como siempre decimos, la herramienta por excelencia de control es el presupuesto, y nosotros debemos como familia ver cuáles son todas las fuentes de ingresos que tenemos y cómo estamos nosotros también utilizando esos recursos y direccionándolo a través del gasto. Y es importantísimo que nosotros seamos prudentes, sobre todo en el manejo de nuestras finanzas, tanto empresariales como personales, porque hay un contexto difícil y, como bien decía Félix, algunos responsables del gobierno y del Estado Dominicano plantean que el primer trimestre podemos estar en franca recuperación, sobre todo en el tema de tasa de interés. Yo no estoy tan optimista con esto. Yo creo, y lo que veo hoy en día, están los principales encargados de tesorería de los bancos llamando constantemente, buscando dinero. ¿Qué implica eso? Que el dinero se está encareciendo. Cuando el dinero se encarece de esa manera, quiere decir que las personas que necesitan cubrir necesidades a través del préstamo o desarrollar proyectos de inversión o actividad económica, entonces cuando vayan a buscar las facilidades crediticias, el costo va a ser muy alto. Y eso incrementa entonces el precio, el costo de los bienes y servicios que producen. Y al incrementar eso, obviamente incrementa el gasto de la familia. Y la familia, con el mismo ingreso, más gasto, más pobreza. Félix, tenemos incertidumbre en esta macroeconomía, en ese qué hacer y cómo hacerlo. Ya vamos a la parte final, donde van a estar las recomendaciones de ustedes de qué prepararnos en este 2023, el primer trimestre y el primer semestre, que va a ser impactante. ¿Qué hacer con esa macroeconomía nacional e internacional? Y Félix, yo sé que tú como activista sientes ese peso social, ambiental, de protesta, de reclamo, a veces de no respuesta adecuada de la clase política o la clase económica, que como que se está cerrando más en su bienestar, en su felicidad y bienestar, y excluyendo sí. Una gran sociedad. Bueno, aún en medio de las dificultades que los pueblos se crecen. En el periodo de bienestar, la gente no anda deteniéndose en las necesidades, sino cuando nos vemos frente a las adversidades como tales. Nosotros, el país necesita, y parece que se percibe un poco más en los grupos decisores de poder, de políticas, de negocios, buscar un poco más el comercio exterior. Nosotros tenemos un alto potencial. Yo mismo personalmente, con Yanni he hablado mucho el tema, me preocupa muchísimo, incluso con los diversos expertos del Estado Dominicano, siempre lo converso, donde quiera que me encuentre, en cualquier escenario, incluso en otros países, porque la República Dominicana tiene un altísimo potencial. Siendo una isla pequeña, sin embargo, nosotros tenemos, sobre todo en el sector agropecuario, porque uno de los rubros de mayor potencial de crecimiento son los agroalimentos. Y nosotros todavía tenemos muchísima producción que se pierde en nuestros campos por un asunto tal vez de asesoría técnica en calidad, inocuidad de los alimentos, como pasa, por ejemplo, con los aguacates, que yo lo he expresado mucho allá, y hemos estado en conversación. El cacao, que es nuestro, que es muy demandado en el comercio internacional, se está perdiendo un gran volumen de cacao. Tenemos dificultad con la mano de obra, que es un tema que va a haber, darle un enfoque de Estado. El tema de la apatía de mucha gente al trabajo. Entonces es un tema que va a haber que enfocarlo. Ahí hay sus temas de orden ya sociológico con la nación. Nosotros incluso estamos teniendo dificultad no solo en la agropecuaria, sino también en la propia industria de la construcción y en las actividades cotidianas de las empresas y las industrias estamos teniendo dificultades. Entonces eso en el 2023 es un enfoque que nosotros vamos a tener que hacer. La sociedad en conjunto, las iglesias, las escuelas, las universidades y el Estado Dominicano y el empresariado, a ver qué es lo que sucede, dónde está el matiz, el origen del tema. Entonces en el 2023 nosotros tenemos que empezar a ver cómo mediatizamos esa situación. Buscar el comercio, nosotros debemos tener que lo que Estados Unidos no nos compra a otras naciones, nosotros tenemos que ver con el gran comprador que es China. China es el caso, por ejemplo, yo le voy a poner un rubro. Nosotros vendíamos 600 millones entre tabaco y cigarro doblado y tripas de tabaco. Eso se ha incrementado, ese son los rubros, a más de 1.200 millones en el 2021 y se está incrementando aún más. ¿Y quién es el comprador principal? Oh, China.
Entonces nosotros podemos hacerlo eso también con Corea del Sur y con Japón también. Ver cómo, con el caso del banano, que estamos teniendo dificultad, porque un 25% del banano nuestro no lo compraba Rusia y Ucrania. E igualmente nosotros nos abastecemos para poder ensamblar los pollos, los cerdos y el ganado y nuestra industria de repostería. Ese trigo, centeno, avena, sorgo, provenía de esas naciones y ellos aportaban al mundo el 25%. Eso va a ser, mientras permanezca la guerra, esa dificultad va a permanecer. Entonces, aunque ellos tengan sus frigoríficos y sus almacenes y factorías llenas, repletas, pero bueno, el problema de tránsito, más el bloqueo que le tiene Estados Unidos en el caso de los productos que vienen de Rusia. Nosotros tenemos que buscar incluso a ver cómo nos acercamos un poco más a China en ese sentido, porque esa producción de Rusia se está yendo a China, a la India y a Bangladesh y a África. Entonces nosotros tenemos que ver cómo buscamos un canal que no nos estorbe, porque nosotros como nación también tenemos derecho también a decidir con nuestro comercio exterior sin afectar a nuestros socios tradicionales, tengo que aclararlo también, y sin molestarlo y sin causar roncha, pero en el ámbito soberano que se nos permita. Lo mismo también que la industria el negocio de las telecomunicaciones, que tiene que seguir mejorando, innovándose un poco más. En este año se ha degradado un poco, la gente se lo dice mucho a uno, que no están acorde con la telecomunicación. Nosotros tenemos que buscar más inversionistas, más inversión extranjera, tenemos que seguir buscando para generar fuentes de empleo dignas, que paguen impuestos, y sobre todo en el área agroindustrial. Nosotros no tenemos zonas francas agroindustriales, nosotros no tenemos que crecer en ese rubro, y es un espacio que se nos abre para nosotros mismos producir los bienes primarios y procesarlo aquí mismo, porque en toda la cadena nosotros participar y ganar más recursos. Bueno, el qué hacer. Tenemos mucha tarea pendiente, la industrialización de muchos productos que tenemos en República Dominicana, ese intercambio comercial con esos países de Europa, de la India, de China, de Corea, que Félix plantea, Estados Unidos, seguir fortaleciendo con nuestra diáspora el consumo de nuestros productos. Hay muchas cosas que hacer, eso son determinación de voluntad política, por eso en esta parte viene un pacto, debe venir un pacto por el empleo, un pacto por el medio ambiente, un pacto por el trabajo, un pacto por la decencia, de trabajo decente, porque el cierre de Haití, teniendo nosotros, en los haitianos, una mano de obra muy barata al empresario en la construcción, en agricultura, deja de pagar también muchos impuestos. Sí. O sea, que el empresario también tiene que transparentar su economía. Sí. En una crisis, el empresario tiene que hacer su aporte de transparentar su economía. Sí. Vamos a una pausa y cuando regresemos, vamos a hablar de las recomendaciones para usted como persona, como familia, como país, que debemos hacer ante este año 2023, perspectiva económica desde la Cooperativa Vega Real. Ahorra, móntate y gana en el 40 aniversario de la Cooperativa Vega Real. Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones, participas en la rifa de 40 certificados financieros de 40,000 pesos cada uno, que vienen montados en un carro nuevecito de paquete en la Expoferia Madre Feliz 2023. Ahorra, móntate y gana en el 40 aniversario de la Cooperativa Vega Real. Grande y confiable. Algunas restricciones aplican. En 1494, hace 526 años, que la belleza de su naturaleza hizo que Cristóbal Colón la bautizara como Vega Real. Fue un 8 de diciembre, en el mismo mes en que nació Jesús, nuestro Salvador, rebosante de ternura. La Navidad de Vega Real es una siembra de cooperación y solidaridad, de espigas de esperanzas que se prenden en los arbolitos de cada hogar del país. Como la promesa de una luz en la oscuridad que nos permita retornar sin temor al trabajo, al abrazo, a la sonrisa. Vega Real les desea a nuestro socio y a la familia del país salud, tranquilidad, bienestar en esta Navidad y en el nuevo año 2023. Cooperativa Vega Real, grande y confiable. Bueno, interesante este análisis de lo que ha sido el 2022 y la perspectiva del año 2023 con el ingeniero Félix Díaz, asesor financiero de la Cooperativa Vega Real, igualmente con el licenciado Eli de León, gerente financiero de la Cooperativa Vega Real, que más de una década estamos haciendo este análisis para llevar la orientación a las personas en medio de la volatilidad que llevamos, la incertidumbre que lleva la República Dominicana y el mundo.
Recomendaciones ante esta situación económica. ¿Cuáles son las recomendaciones, Eldi, que le damos a esa persona que nos está viendo, a esa familia, tanto en Estados Unidos como en República Dominicana? Lo primero, Yanio, es que debemos ser austeros, debemos ser bastante conservadores con el gasto. Hemos hecho algunos análisis en participaciones que hemos tenido con diferentes sectores económico y social del Cibao y otra parte del país, y hemos visto que las personas están gastando más de un 30%, es decir, un 30% más que sus ingresos. Eso es un dato alarmante. Es decir, hemos hecho mediciones y las personas están gastando un 30% más de sus ingresos. Quiere decir, están endeudados y van a ser más pobres. Y el problema es que la gente lo quiere todo y lo quiere ya. Es una cultura que hoy se ha instaurado. Y la gente entonces quiere de todo y gastar mucho, pero todavía no produce para eso. Entonces, lo primero es que debemos ser nosotros bien prudentes en relación al tema de los ingresos, conservar las fuentes de ingreso. Las personas los empresarios, su línea de producto, los empleados, prepararse mejor en sus empresas, en sus temas técnicos para que conserven sus ingresos. Lo primero que debemos hacer eso, porque inmediatamente perdemos el ingreso, pues ya no hay gasto que controlar, porque ¿qué vamos a controlar? El ingreso tenemos que asegurarlo y controlarlo, un elemento fundamental. Si puede diversificarlo, es ideal también, alguna fuente alternativa de recursos que podemos tener de entrada para paliar un poquito el costo que se ha incrementado. Debemos manejar el tema de focalizar mejor el gasto, orientarlo en necesidades. Este tiempo es un tiempo de crisis. Nosotros debemos tener cuidado cuando vayamos a hacer inversiones, que en verdad sea el momento para hacerlo, que tengamos la liquidez suficiente, porque algo importante que le vamos a decir es que debemos mantenernos lo más líquido posible, es decir, siempre tener una reserva para afrontar cualquier situación que te permita a ti lidiar con 3, 6 meses si con una paralización en términos de generación de ingresos. Es importante tener ese colchoncito, como nosotros decimos ahí, para poder resolver las necesidades básicas de la familia o de las personas. Entonces, importantísimo que nosotros seamos bien conscientes de esto y que las empresas, y algo que quiero mencionar aquí el día de hoy, es que debemos nosotros como empresa, como país, realizar un cambio. No podemos seguir pagando sueldos de miseria a los trabajadores. Se necesita que seamos empresas socialmente responsables, que se le pague a los trabajadores conforme a las necesidades actuales, en la medida de que la economía también va creciendo, para que haya una distribución de la riqueza. No es posible que podamos seguir nosotros exponiendo y expresando que tenemos un crecimiento económico sostenible por muchos años y seguimos teniendo una franja de pobreza tan amplia como la que mencionaba Félix. Más del 23% de las personas son pobres. ¿Por qué? Si nosotros generamos recursos. Entonces debemos nosotros ser conscientes, responsables como empresa, como país, de que la gente reciba los ingresos justos en función del trabajo que realiza. Bueno, Félix, yo creo que ha hecho un resumen, Eldi, de lo que debe ser el consumo, el ingreso, el consumo, el gasto, el ahorro y la inversión, 4 elementos básicos en medio de déficit del Estado, de déficit familiar. Félix, ¿qué recomendaciones? País, familia, persona. Bueno, en cuanto al país, el Estado como tal, el Estado dominicano, nosotros seguimos con una presión tributaria relativamente baja, alrededor de un 14%. El promedio de América Latina y el Caribe anda por el 17%. Eso es, con otras palabras, del Producto Interno Bruto, cuánto quedan grabados con ingresos fiscales para el Estado para poder seguir desarrollando obras de bienestar y desarrollar el país. Nos faltan 3 puntos. 3 puntos de eso significan alrededor cada uno de 40.000 millones de recaudaciones para nosotros entonces tratar de achicar el déficit fiscal y no seguir con ese ritmo de crecimiento de la deuda externa. Y él explicaba lo mismo que hace el Estado, lo siguen haciendo las personas, que entonces quieren consumir más que lo que le ingresa. No, es un absurdo. Y si le llega un periodo de crisis, entran casi en un estado emocional, de dificultades emocionales y hasta familiares, entonces, porque ese mismo ritmo a veces lo observa uno, que lo asumen las personas
los tutores de la familia, o sea, el padre y la madre, o los esposos, los cónyuges, entonces contagian a toda la familia, porque ese nivel de consumismo se va hacia los niños, a los hijos, a los adolescentes también, y ser dadivoso. Entonces, por eso, las personas, nosotros tenemos que ser cautos, y en un periodo como esto, bien apuntó Edis, nosotros tenemos que tener una reserva de liquidez entre 4 y 6 meses mínimo. Incluso uno a veces pretende invertir en bolsa de valores o en instrumentos de renta fija, de alguna manera, y uno siempre dice, bueno, yo en la cuenta debo permanecer por cualquier contingencia con tanto, que pueda ir hasta un familiar mío si yo no puedo hablar, que eso es lo que hacemos nuevamente las personas que somos un poquito más organizadas. En el caso de la cooperativa debemos hacer eso mismo nosotros, los socios. Nosotros tenemos que hacer lo mismo y aferrarnos más que nunca, un periodo como este, a la cooperativa, que es la que nos ha protegido a nosotros en todas las circunstancias y a la familia, y que está allí presente siempre con nosotros, e invitar incluso a otros vecinos, amistades y familiares, a que se hagan socios, a los hijos que ya van ingresando a la edad también, porque ella va a seguir creciendo, la cooperativa va a estar allí con nosotros siempre de manera permanente. Es posible que en los primeros meses del próximo año, nosotros tengamos para hacer inversiones que pensarlo. El que vaya a cambiar el carro, que no lo haga, que lo postergue eso. Además que están muy caros los vehículos. El que vaya a hacer eso, mejor que mejore un poquito su carrito, que no se mueva mucho. El que tiene pretendido un paseo, si no ha hecho el gasto todavía, que lo postergue eso. Porque hay otras prioridades que las satisfacciones así, superfluas. El que tiene previsto un resort de una semana, que lo postergue si es posible, o que reduzca la cantidad de días. Si nosotros comemos 2 veces al mes con la familia en restaurantes, que tal vez lo disminuyamos eso un poquito también. No es fácil decírselo a la gente ya porque se habitúa a las cosas buenas, a los placeres, no lo quiere dejar, pero es un momento de dificultades, no es que no lo deje para siempre. Esto es pasajero, todo es pasajero y seguimos adelante. Entonces, lo mismo sucedería con la vivienda y con el solar, postergar la inversión. Bueno, son 2 criterios muy bien ponderados de recomendaciones para el año 2023. Gracias a Eldi por estos tips de lo que hay que hacer en el año 2023. Recomendaciones. Si estamos sobregirados en un 30%, el gobierno está sobregirado en un 3%, ¿qué usted tiene que hacer? Resguardar su economía, reducir sus gastos, reducir su consumo. No es fácil en un país que va en un crecimiento económico, y eso que nos plantea Félix. Mensaje final para el año 2023, Erly. Yo escribí aquí algo y bueno, porque eso es lo que somos. Practicar un cooperativismo genuino es una alternativa de desarrollo aún en tiempos de crisis. Señores, vamos a ser cautelosos. Vamos a estar administrando bien. Los recursos son todos escasos. Si yo uso 1,000 pesos en 5 cervezas, ya esos 1,000 pesos yo no lo podré usar para comprar una medicina, para comprar un alimento y para comprar algo, una necesidad de nuestra familia. Quiere decir que el costo de lo que nosotros hacemos es precisamente lo que sacrificamos para hacer eso. Entonces tenga cuenta que cada vez que va a incurrir en un gasto, está sacrificando algo. Evalúe qué es lo que está sacrificando antes de realizar el gasto. Félix. Bueno, mucho comedimiento, que fue lo que más énfasis hice en mi última intervención. Mucho comedimiento y ver las prioridades, que es la educación, la alimentación, la salud de la familia, de nosotros de manera personal. El estudio, la superación, la especialización del trabajador, del profesional, del técnico, el trabajo como fuente digna de ingreso y como estímulo y conformidad con nuestro espíritu, con la sociedad y con nosotros mismos, y ser un ente de cambio y de transformación y de desarrollo. Bueno, yo creo que este programa especial, Perspectiva 2023, salud emocional, integración de la familia, yo creo que a la cooperativa le brindamos ese apoyo que necesitamos en cada una de sus comunidades y en una mejor economía, más sostenible, porque la economía social es primero la gente. Gracias por la atención que nos prestaron en este análisis Perspectiva 2023. Ahorra, móntate y gana en el 40 aniversario de la cooperativa Vega Real. Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones, participas en la rifa de 40 certificados financieros de 40,000 pesos cada uno, que vienen montados en un carro nuevecito de paquete en la Expoferia Madre Feliz 2023. Ahorra, móntate y gana en el 40 aniversario de la cooperativa Vega Real.
grande y confiable. Algunas restricciones aplican. En 1494, hace 526 años, que la belleza de su naturaleza hizo que Cristóbal Colón la bautizara como Vega Real. Fue un 8 de diciembre, en el mismo mes en que nació Jesús nuestro Salvador, rebosante de ternura. La Navidad de Vega Real es una siembra de cooperación y solidaridad, de espigas de esperanzas que se prenden en los arbolitos de cada hogar del país. Como la promesa de una luz en la oscuridad que nos permita retornar sin temor al trabajo, al abrazo, a la sonrisa. Vega Real les desea a nuestro socio y a la familia del país Salud, tranquilidad, bienestar en esta Navidad y en el nuevo año 2023. Cooperativa Vega Real, grande y confiable.